¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí haciendo un poquito de frío, pero quiero platicarles sobre que la doctora Claudia Sheinbaum hoy presentó a mediodía a un miembro más de su gabinete o miembra, si es que está bien dicho, ¿no? A Emilia Esther Calleja, que sería la titular de la Comisión Federal de Electricidad, que sustituiría a Manuel Bartlett en ese puesto y sería la primera mujer en asumir ese cargo, es decir, como continuando el tiempo de mujeres que ya va a dominar y va a prevalecer en México a buena fortuna de todos los mexicanos. Entonces presentó la doctora Sheinbaum a Emilia Esther Calleja, así se llama, que tomará las riendas de esta paraestatal eléctrica en el sexenio de la doctora 2024 a partir de octubre al 2030. Y esta señora Emilia Esther Calleja Alor, así es el otro apellido, será pues la nueva directora, mejor dicho, de la Comisión Federal de Electricidad. Desde mayo de 2023, Calleja Alor se ha desempeñado como directora general de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad Generación 1. Tiene 21 años de experiencia técnica en materia de generación en la propia Comisión Federal de Electricidad. Ha trabajado toda su vida profesional, digámoslo así, o la mayor parte en la Comisión Federal de Electricidad, de manera que conoce de pe a pa todo el esquema administrativo, operativo, porque ha ocupado todos esos cargos y ocupó también el puesto de superintendente en la central termoeléctrica en Salamanca, en Guanajuato. Es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestra en administración y alta dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, tiene una larga trayectoria que no voy a mencionar más, pero es una gente enfocada que ha vivido toda su carrera profesional o la mayor parte en la Comisión Federal de Electricidad con toda la experiencia. Es decir, Claudio Sheinbaum dedicándose a muy meticulosamente los cargos para los que profesionalmente pueden estar dedicados todos sus subalternos, porque así son, todo su gabinete y el gabinete ampliado. Así es de que, pues felicidades, ojalá que sea para bien, ¿no? ¿Qué impacto tendría en la Comisión Federal de Electricidad la reforma eléctrica que ya se anuncia, que ya de aprobarse? Pues seguramente se va a aprobar esta iniciativa de reforma en materia de empresas estatales presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de febrero. El 5 de febrero lo anunció, que la Comisión Federal de Electricidad ejercerá un mayor control sobre el mercado eléctrico mexicano. La iniciativa, que plantea cambios en los artículos 25, 27, 28 de la Constitución, establece que la Comisión Federal de Electricidad dejará de ser una empresa productiva del Estado para convertirse en una empresa pública, lo que cambiaría su gobernanza, que actualmente se asemeja a la de una empresa privada. Es decir, no se quiere que se considere a la Comisión Federal de Electricidad como una empresa monopólica, sino es una empresa pública, una empresa del gobierno, del Estado, en favor de los mexicanos y que no tiene el vínculo relacionado con la iniciativa privada de la ganancia por la ganancia. No, la inversión productiva es para beneficio del pueblo de México y del gobierno, desde luego. Entonces se establece que será una empresa pública del Estado que podría ser, en todos sus términos, toda la Comisión Federal de Electricidad, quien se haga cargo de las labores de planeación, operación, regulación del sistema eléctrico, concentrando en una sola entidad todas las funciones que hoy realiza por separado el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Sería toda la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se indica que los generadores privados no podrán tener prevalencia
sobre la empresa estatal, aunque la iniciativa no lo establece de manera muy explícita. Tanto el presidente López Obrador como la próxima presidenta, la doctora Sheinbaum, han externado que su intención es establecer un tope del 46% de participación del mercado a la generación eléctrica privada. Es decir, hay oportunidad de que los privados intervengan en el mercado, pero el mayoritario tendría que ser con este porcentaje del 54% en el mercado de la generación de energía eléctrica. Pues sería reservado el 54% a la Comisión Federal de Electricidad. Repito, 54% Comisión Federal de Electricidad, 46% iniciativa privada. Ahí está, un esquema de lo que antes se conocía como un sistema de iniciativa privada y gobierno, ¿no? Es decir, doble, ¿no? Intervención de ambos sectores, y así ganamos todo, pero sobre todo no dejar afuera al pueblo de México. Por otra parte, otro asunto interesante: el presidente de la República en su mañanera reprochó que se haya liberado a Mario Marín en un nuevo sabadazo. ¿Saben quién es Mario Marín? Un maldito infeliz, es gobernador de Puebla, que hacía negocios con la trata de personas, con niños, niñas, y eso fue liberado, además de acusado de tortura, porque una periodista llamada Lidia Cacho, me imagino que se acordarán de este episodio, fue torturada por este maldito, perdón que lo hable así, fue torturada por haberlo denunciado por esos negocios que tenía con otros tipos de la más baja estofa, de la más baja realea como él mismo. Y pues entonces el presidente acusó que Mario Marín, por otro lado, él piensa, puede ser que sí, que fue que como un pago de favores al exgobernador de Puebla, Mario Marín, porque él ayudó como gobernador de Puebla al fraude que sufrió el presidente López Obrador en el 2006, por lo que sugiere que es por ello que lo están ayudando, le están pagando el favor. Pero bueno, de todas formas, los delitos los cometió el infeliz y ahora los libera una tipa en otro sabadazo de esta. AMLO mencionó, fíjense, juez o jueza, no tenía el nombre ahí, pero se trata de que lo tengan ustedes también en la mente y vean por qué el plan C, por qué la reforma de propuesta del Poder Judicial, por qué esta jueza, se llama Angélica, apúntenlo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, que le está dando la libertad a este imbécil, a este criminal Marín, que fue gobernador de Puebla, y ya le dio la orden para que fuera liberado y siguiera su juicio en su casa. Ya tuvo 4 o 5 años en la cárcel, pero ahora lo regresan a su hogar y que desde ahí pues libremente pueda hacer de las suyas. Por eso es el enojo que usted pueda ver en redes sociales sobre la trayectoria de este infeliz. Y por otra parte, bueno, pues la trayectoria de este infeliz y el porqué del plan C, el porqué de la reforma al Poder Judicial, y por eso el enojo de la oposición a la que critica el presidente de la República por las peticiones que le han hecho de manera oscura al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impedir que Morena y sus aliados, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, logren la mayoría calificada en el Congreso para impedir que se reforme precisamente esta cuestión de modificar a fondo la estructura del Poder Judicial y hacerlo más digno, y sobre todo que apliquen realmente justicia en favor de los más pobres, los que no pueden pagar justicia, en lugar de hacerlo para liberar a tipos como este, que hoy les menciono, y criminales de alta peligrosidad y delincuentes de cuello blanco. Con esto le pido el favor de su like y me despido de
TikTok, continuamos con ustedes en Facebook y en YouTube. Entonces, AMLO, desde luego, pues que se lanzó en contra de las organizaciones que ayer lo platicamos mismo por la noche, contra las organizaciones de la oposición por hacer esta solicitud al Tribunal Electoral para que interprete la Constitución a su modo, o sea, al modo que les acomoda al PAN, al PRI, al PRD, porque esta ley que es constitucional, sí la aplicaron para beneficio de ellos. Ellos hicieron mayoría calificada con esta misma ley que aún no ha sido derogada, que está vigente, y con esa ley debe establecerse pues cómo es el reparto de ese sobre representación. Ellos quieren que la hagan sobre coaliciones y no sobre partidos políticos como lo marca la Constitución. Entonces la quieren hacer a su modo para impedir la alianza, que la alianza Morena, PT, Verde, Ecologista tengan un control constitucional en la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. Entonces el presidente aseguró que la marcha de ayer, domingo, como lo platicamos, contra la sobrerepresentación de Morena y aliados tuvo poca presencia de los manifestantes. Incluso López Obrador señaló que con marchas como las del día de ayer domingo siguen mintiéndole a la gente. Están viendo algunos, dice el presidente, como lo vimos todos, ¿no? Algunas entrevistas que se hicieron a los manifestantes, pocos que hubo, no fue una marcha o una concentración, perdón, multitudinaria, y muy pocos, o la mayoría no tenían claro ni siquiera por qué se manifestaban, por toda la manipulación, claro, dice el presidente, que han llevado a cabo, y entonces no entienden ni siquiera el concepto de esto, de la sobrerepresentación, pero pues ahí estaban porque les dijeron hay que estar. Y bueno, dice el presidente, en otro caso, porque también es de 8 columnas, como se dice antes en el argot periodístico, que ahí hay una hipótesis así, de que el avión del Mayo Zambada salió de Sinaloa, en este dimes y diretes, estas historias de narcos, una, digamos, en reality show, una nueva novela y sobre el narcotráfico en México. Aclaró el presidente que ya se cuentan con pruebas sólidas, eso sí, que demuestran que el avión donde transportaron al Mayo Zambada y al hijo del Chapo sí salió de Sinaloa, pero como dice la Fiscalía General de la República, todavía no hay una evidencia o prueba sólida, la mantienen como hipótesis, así es de que no hay que hacer conjeturas, pero sí ya se habla de que salió de Sinaloa por los alrededores de Culiacán. Entonces AMLO reconoció a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, por responder a la carta del Mayo Zambada que publicó a través de su abogado el pasado sábado, que es un acto de valor civil, porque primero le avisó al presidente antes de su gira por allá este fin de semana de que él quería dar a conocer su propia versión. Dice el presidente, él sostiene, es decir, hablando de el señor Rubén Rocha, que él sostiene lo que lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil. Además, es su responsabilidad como gobernador que el mismo día que sale la carta, nosotros estábamos por allá, dice el presidente, en el acto, no de campaña, sino de supervisión de obras, etcétera, que ya estaba programado, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, que se lo permitiera, y además dijo que Rubén Rocha, como gobernador, dijo que ya no quería que la Fiscalía del Estado investigara el asunto, y le solicitó al presidente que acudiera con o hiciera sus mejores oficios con la Fiscalía General de la República, que atrajera el caso del asesinato de Melesio Cuen, otro personaje del asunto, tras darse a conocer la carta del Mayo Zambada. Pues, ¿quién es este cuate? Dirán Melesio Cuen. Pues fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
que supuestamente se reuniría con Rubén Rocha, que sería su enemigo político. Fue asesinado este tipo supuestamente en una gasolinera, y ya las versiones de la gasolinera las tumbó el señor Zambada, el Mayo Zambada, que da a conocer que pues, él fue secuestrado y que incluso asesinaron a este rector de la Universidad de Sinaloa, eh, como una versión pues muy distinta a lo que ya se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera. Y pues total que parece ser que esa versión ya se está desmintiendo, y en este sentido informa que Rubén Rocha solicitó por eso que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso. Entonces el presidente López Obrador recomendó que toda la información que salga lo más pronto posible, de manera periódica, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto, porque es totalmente un enredo, y en esta novela va de capítulo en capítulo, y es prácticamente un reality show. AMLO lanzó un ataque, digamos, una desaprobación a una periodista, Dolia Esteves, que la llama periodista proestadounidense, porque esta señora periodista es proestadounidense, así la calificó AMLO, y ella refirió que la detención del Mayo Zambada y el hijo de Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, fue parte de un operativo en el que no participó el gobierno de México porque no le tienen confianza al gobierno de México de Estados Unidos, y de acuerdo con los dichos de AMLO, esta señora Dolia Esteves señala que ni la DEA, además, participó en el operativo. Entonces, ¿quién fue entonces? No fue la DEA, no fue la CIA, no fue el FBI, no fue el gobierno de México. ¿Quién fue? Entonces ahí se señala ya directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, pues, ¿cuántos gobiernos hay en Estados Unidos? ¿Quién manda ahí? Habría que preguntarse, porque cada quien hace lo que quiere, la DEA por su parte, la CIA por su parte, el FBI por su parte, el Departamento de Estado por su parte, y el Departamento de Justicia por su parte, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no sabe ni qué onda, no le informan, y se entera después, hasta después que el gobierno de México. Lamentablemente tenemos una Fiscalía General de la República que es una decepción. Reprobable la actuación de Gertz Manero, que ahora ya dice que se investiga como traición a la patria la detención del Mayo Zambada. ¿Por qué? Yo no entendía, ¿no? Pero una periodista le dijo al presidente López Obrador en la mañanera que esto de traición a la patria por la detención del Mayo Zambada es parte del proceder de la Fiscalía que le corresponde, que enumera diversos delitos, va paso por paso, y los que resulten además. Pero la reportera le aclaró al presidente que el delito de traición a la patria en el Código Penal federal sí existe. El delito de traición a la patria está calificado ahí cuando una persona en territorio mexicano es detenida de manera ilegal para trasladarla ilegalmente, ya valga la redundancia de mi parte, ilegalmente a otro país. Es decir, detienes a alguien en México sin autorización de ninguna autoridad nacional, ya dijo el presidente, ya reconoció, nosotros no tuvimos nada que ver, pero detienen al Mayo Zambada y al tipo el hijo del Chapo, los detienen en territorio mexicano y los trasladan de manera ilegal hacia los Estados Unidos, violentando flagrantemente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y por eso ahí se califica cuando de nuestro territorio de México trasladan de manera forzada, digamos, a un sujeto y lo mandas a un territorio extranjero, pues es traición a la patria, según ellos, y por eso se enumeran varios delitos más, los que resulten, dice el presidente. Eso está bien, que todo se investigue. Y por eso también reacciono ante este sujeto, otro personaje, José Rosario Heras López, escolta del Mayo Zambada,
que trabajaba para la Fiscalía de Sinaloa, independientemente de los guaruras del Mayo Zambada, pues había un servidor público, miembro de la Fiscalía de Sonora, trabajando también como guarura y asesor del Mayo Zambada. Imagínense, luego de que en esta carta que mandó el Mayo Zambada, precisamente, donde reconoce que José Rosario Heras López era comandante de la Fiscalía de Sinaloa, está desaparecido él, está desaparecido su guarura que lo acompañaba, y creo que también está desaparecido hasta el piloto que los llevó de un lado a otro. Entonces el presidente de la República dice, pues eso está muy mal, hay que investigarlo a fondo. Por eso dice, pues claro, se vio sorprendido el presidente, pues de manera ilegal Estados Unidos está interviniendo, es injerencismo, a eso se le puede llamar, sin avisarle al gobierno de México, sin tenerlo al tanto desde antes, no que dé las explicaciones después de que detuvieron al tipo o a los tipos, sino que desde antes, pues, que decían desde el gobierno de Estados Unidos, no, pues si se los avisamos antes, pues no nos van a dar chance, mejor nos metemos y a ver qué pasa, a ver qué resulta. Entonces el presidente dice, pues no sabíamos de este tipo, agente de la judicial o ministerial, como ahora ya pomposamente le llaman, persona igual de delincuentes. Dice el presidente, muy mal, hay que procurar encontrarlo porque están desaparecidos los dos sujetos y ojalá se encuentren con vida, dice el presidente. Después hay que hacer la investigación cuando, por ejemplo, con preguntas, ¿cuándo entró a trabajar este sujeto a la Procuraduría de Sonora? ¿Quién lo comisionó? ¿Quién lo aceptó? Toda la investigación y lo que resulte para resolver este enredo que difícilmente se va a resolver porque cada vez se enreda más. Gracias, pásenla bien.